Hola, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Esta noche de sábado, bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas, que ya hoy será la número 6 de esta serie, que es Preparando a la Iglesia para los Últimos Tiempos. Vamos a esperar algunos instantes, algunos momentos que nuestros queridos amigos y hermanos de diferentes ciudades, países, se conecten y puedan estar con nosotros en la enseñanza. Dios les bendiga, esperando que tengan muy buenas noches y también esperando que hayan tenido un sábado bien bendecido, bien lleno del favor de Dios, lleno de las bendiciones de parte del Señor y con mucha alegría como cada sábado. Les saluda su amigo el pastor Noé Campos, esperando que estés muy bien, tú, tu familia, los tuyos, que estés teniendo una noche maravillosa, increíble. Ya nos están saludando. Mi mamá, Blanca Quiroz. Hola mami, buenas noches, bienvenida. Qué alegría me da verte aquí en primera fila. Te mando un gran abrazo. Todos aquí en casa te mandamos abrazos. Bendiciones, bendiciones mami. Ya está también Nikki. Hola Nikki, Dios te bendiga. Buenas noches. Saludos, saludos hasta a México. Nikki, creo que nunca he preguntado exactamente dónde vives, en el Estado de México, en qué municipio. Si puedes nos lo haces saber para saludarte específicamente. Almita, hola Almita, bendiciones Almita, buenas noches, qué bueno que estás por ahí, te mandamos un gran abrazo y sé que de repente a veces no estás sola, está tu hijo por ahí. Si está por ahí, dale un gran saludo y un abrazo de parte de nosotros también. Ya se están llegando nuestros hermanos, se están conectando. Hermana Nidia, Mateus, hola hermana Nidia. Como cada sábado es un gusto verle, saber que está ahí, saber que aunque son 2 horas más de diferencia allá en Quebec, usted se conecta y luego mañana temprano al servicio en la iglesia. Muchas gracias por este esfuerzo, pero es muy importante recibir el mensaje y estar preparándonos para el regreso del Señor. Gracias hermana Nidia. Gracias, gracias. ¿Quién más está ahí? Karen Fuentes. Hola, Karen. Buenas noches, Dios te bendiga. Un saludo grande, querida Karen, a ti y a toda la familia. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Ok, Nikki, del Estado de México, nuera de Servando. Sí sabía esa relación familiar con Servandito, mi querido Servando. Nada más no sabía exactamente bien en qué parte del Estado de México estabas. Así que, Nikki, bendiciones, saludos a ti, a tu casa, a todos los tuyos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme algo, ya estamos a unos cuantos minutos de comenzar, pero esperando que estén bien. ¿Quién viene llegando? Vic Bell. Hola, Vic. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Hermana Lupita Roa, buenas noches, buenas noches. ¿Quién más? Me parece que también vi por ahí a mi amigo, mi entrañable amigo de tiempo y de batallas, muy buenas batallas, Daniel Medina Sánchez. Si andas por ahí, Dani, házmelo saber. Ok, Lupita Roa, qué bueno que estás ahí, Lupita. Muchas gracias por conectarte a la enseñanza. Gracias a todos, de verdad les agradezco que estén aquí. Recuerden que siempre es bien importante que nos ayuden a compartir el video. Mándaselo a un amigo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, algún hermano de la iglesia o a tu pastor. Si tú eres muy valiente, se lo enviarías a tu pastor quizás. Y para que sea de una grande bendición. Dani, ok, estás ahí con Carmen, Dani. Un saludo a tu esposa Carmen, un gran abrazo como siempre. Se les recuerda con mucho cariño, querido Dani. Y estamos en esa, esperando que Dios nos permita reunirnos de nuevo y poder adorar juntos en algún momento al Señor. Ok, ok, muy bien. Sian, Cuautitlán, muy bien, Iki, perfecto, ya, no se me va a olvidar. Bendiciones hasta Cuautitlán. ¿Quién más está por ahí, amados? Dios les bendiga, buenas noches, qué bueno que están aquí. Les recuerdo, esta es la sesión número 6. Ya estamos en la sesión número 6. La serie se ha llamado y el título ha sido Preparando a la Iglesia para los Últimos Tiempos. Y me parece que si tú has estado conectándote en las enseñanzas, no solamente en esta serie, sino en las series anteriores que hemos tenido la gran bendición de compartir, creo que
que hay una gran riqueza y hay algo que tenemos que entender, algo que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a estas cosas. Dios está muy interesado en que seamos entendidos en estos tiempos acerca de estos temas, acerca de esto, y no dejarlo como un tema secundario en la iglesia. El regreso de Jesús, los últimos tiempos, las dinámicas de su venida, no tienen por qué ser una temática de segunda importancia en la iglesia. De hecho, estoy convencido que tiene que ser el combustible el día de hoy para la iglesia. Hoy, cuanto más hoy que estamos viviendo tiempos súper complicados, súper difíciles, necesitamos ese combustible en nuestro corazón. Es como con la iglesia primitiva o la primera iglesia. Todos recordamos que para que ellos pudieran ser estos hombres y estas mujeres que narra el libro de Hechos, ¿sí se acuerdan? Que en el libro de Hechos podemos encontrar cómo de repente un Pedro, que la noche que apresaron a Jesús, de repente Pedro se encuentra negando a su Señor Jesús 3 veces. De repente en el libro de Hechos lo encontramos siendo uno de los apóstoles súper poderosos y aún sanando a la gente, incluso con su sombra nada más. Y eso sucede cuando llega el poder del Espíritu Santo. Mi amigo Andrés Díaz, te mando un gran abrazo, amigo. Dios te bendiga. ¿Estás en Panamá? Dime qué haces en Panamá. Dios te bendiga y regresa pronto, que te necesitamos acá el lunes, ¿ok? Que tengas buen viaje de regreso. Andrea Díaz es un amigo mío muy entrañable, que lo aprecio mucho aquí en la ciudad de Edmonton. Trabajamos juntos y tengo un gran aprecio por él y por su familia y por sus hijos. Muy bien, entonces, Claudia Álvarez. Hola, hermanita Claudia, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conectada. Te mando un gran abrazo. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues yo creo que estamos listos, ¿cierto? Vamos a comenzar, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija y entremos en materia esta noche, que me da mucho gusto verdaderamente saludarles y verles. Vamos a comenzar. Solamente me hacen saber, amados hermanos, de verdad, una manita o algo, si el sonido está bien en su computadora, en su teléfono. Si el micrófono no está fallando, me ayudaría mucho para saber que los preparativos que hicimos aquí valieron la pena. Así que házmelo saber, porfa, si lo estás escuchando bien. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración. Bienvenidos, buenas noches todos los que están llegando. Qué alegría saludarlos, verlos, y que puedan estar con nosotros esta noche. Va a ser de mucha bendición esta sesión número 6. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti pidiendo sabiduría, revelación y entendimiento. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe a toda verdad. Señor, puede haber preguntas, puede haber inquietudes, puede haber muchas cosas acerca de estos temas, pero finalmente, Señor, tenemos con nosotros la palabra profética más segura, que es tu palabra, es la Biblia, es la Escritura. Y nos basamos en ella, Señor, para poder descifrar todo esto y para poderlo abrazar, guardar en el corazón, y que sea una bendición para nosotros, para nuestra casa, nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestra iglesia y para todos los que nos rodean. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, y ábrenos el corazón hacia tu palabra. Que la recibamos, Señor, como esa tierra fértil que da fruto a su tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ok, se escucha perfecto. Se escucha muy bien, gracias. Hilaria Martínez, Dios te bendiga, Hilaria, gracias por estar ahí. Ginette Rodríguez, gracias por estar ahí, gracias por estar presentes. Dulce Fuentes, gracias por estar ahí. Wow, tenemos una buena audiencia aquí, así que vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos. Entonces, la sesión número 6. Voy a retomar solamente unos minutitos de lo que hablamos la sesión pasada, la sesión 5, Servando. Buenas noches, ya llegaste, Servando. Me emociona verte por ahí. Un abrazo, Servando. Veíamos que es muy importante para nosotros, los cristianos, la iglesia, poder tener entendimiento acerca de los últimos tiempos. Es de vital importancia que pongamos atención y atendamos más profundamente a lo que Jesucristo nos habla como profeta.
A veces dejamos un poquito de lado el aspecto de Jesús como profeta, pero creo que en estos tiempos tiene que cobrar una relevancia muy importante el hecho de que Jesús es profeta y profetizó muchas de las cosas que ya estamos viviendo, algunas que van a venir y algunas cuantas que ya han sucedido. Así que es importante hacer caso a Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Me dicen un amén? Ok. Y yo hablaba la sesión pasada, la sesión número 5, que Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y aún en Mateo capítulo 24, Jesucristo fue bien claro y comparó las dinámicas de los últimos tiempos con las dinámicas que sucedieron en los días de Noé. Noé, el del arca, mi tocayo Noé. Y Jesús lo compara y dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé, y leímos Lucas 17 y aprendimos ahí muchas cosas y algo que fue claro y que fue clave para poder entender estos días es que las dinámicas que había en el día de Noé y que se replica en el día de hoy, había tres aspectos, y era que el mundo vivía bajo una violencia completa, total y absoluta, que el corazón de todo ser humano se había corrompido de tal forma que únicamente lo único que pensaban era hacer mal, hacer daño, lastimar a otros, asesinar a otros, obtener lo que quisieras a la fuerza, etcétera, etcétera, sin pensarlo. Así que había violencia desmedida en la tierra, como hay el día de hoy, y dábamos muchos ejemplos y hablábamos de eso, y estamos claros que estamos viviendo días peligrosos. La Biblia es clara cuando nos dice que estamos viviendo en medio de una generación perversa y en medio de una generación maligna. También me encanta ver que Jesús dijo y que la Escritura dice, bueno, aún en Génesis dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios en medio de esa generación perversa en la que vivió. Dice, Noé halló gracia, y dice, y caminó Dios con Noé, y caminó Noé con Dios. Caminó Noé con Dios. Así que decíamos que en medio de lo difícil, de lo complicado, de lo violento que estamos viviendo, si algo puede caracterizar a la generación del Noé en estos días, es que caminemos con Dios. Alguien diga un amén a eso. Mi invitación y mi oración es que, a pesar de lo que estás viendo en las noticias, de lo que estás oyendo, de las malas noticias, de lo que viene, de lo que escuchamos, de los rumores, del problema económico, de que se dice que va a haber una recesión a nivel mundial por los aranceles que se están imponiendo, por la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, en medio de un mundo que parece desmoronarse, quiero decirte que tú y yo estamos llamados a caminar con Dios. Dígame un amén a eso. Necesitamos caminar con Dios. Número 2, la segunda dinámica que veíamos era que en los días de Noé también iba a ser como los días, o los últimos tiempos también serían muy similares a los días de Lot. ¿Te acuerdas de Lot, el sobrino de Abraham, que Dios lo sacó literalmente de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Porque el pecado sexual que se vivía en esas ciudades había sido ya tan grande, tan terrible, que Dios dijo, hasta aquí, tengo que poner un alto y tengo que enviar un juicio porque el pecado se ha desbordado. Y también decíamos que hoy, actualmente, el día de hoy, estamos viviendo en medio de una generación, amados. Creo que esta es la generación más que vive en más tentación y que tiene acceso a un montón de cosas que pudiesen dañar tu corazón, nuestros ojos, etcétera, etcétera. Y esa es la segunda dinámica de lo que estamos viendo. Días donde el pecado está en niveles muy terribles y Satanás parece que está tomando control de eso. Pero recordemos, te quiero recordar que el Señor sigue sentado en su trono y Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Por lo tanto, necesitamos tener entendimiento. Y otra de las cosas que veíamos, que los días o el final de los días o los últimos tiempos también habría una dinámica muy similar a la que hubo en los días de Babel. ¿Se acuerdan que hablamos de la torre? Como en cierto tiempo en Génesis lo dice, que los hombres se ponen de acuerdo para crear una torre, querían llegar hasta el cielo, y Dios los confunde. Había confusión para que no lograran su objetivo. Ahora,
también el día de hoy, en medio de esta generación, hay una generación tan confundida. Hay gente que de verdad no sabe qué hacer con su vida y lo podemos ver en las reacciones de la gente, qué es lo que la gente está hablando, qué es lo que la gente está diciendo, cómo se están expresando, cómo se autopercibe la gente, qué concepto tienen de Dios. Hay una confusión muy terrible hoy en muchos de los aspectos que parece que hace años había claridad. Hoy la gente le hablas de Dios y parece que le estuvieras tocando un tema ofensivo. La gente ahora, si tú defiendes la familia, defiendes la vida, defiendes lo santo que Dios creó, parece que todo es ofensivo para nuestra sociedad. Estamos viviendo los días donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero es ahí, queridos hermanos, y hablábamos la sesión pasada, que en medio de esta generación perversa en la cual ya estamos viviendo tú y yo, y en la cual Noé se desenvolvió y creció y fue obediente, Noé halló gracia. Quiero profetizar en el nombre de Jesús que tú, tu casa, tus hijos, tu familia hallarán gracia delante de los ojos del Señor, y que Dios quiere usar tu vida, quiere usar tu familia, quiere usar tu voz, quiere usarte como un ejemplo, como un mensajero también que prepara su casa, que preparan a otros, que prepara su generación para estar preparados, listos, sobrios y expectantes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Será el día más increíble de la tierra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuántos pueden poner así un aplauso, un amén? Quiero que te emociones como yo me emociono a veces, pero es que la palabra de Dios, mis hermanos, hoy nos emocionamos con cualquier cosa. Nos emocionamos con cualquier cosita terrenal y pasajera. Si a ti te gusta el fútbol, te emocionas cuando tu equipo mete un gol. Y si estás viendo el partido, pues gritas, te levantas, y si eres más fanático te pones la playera y tienes la bandera, y si vas al estadio, no se diga. ¿Cuánto más deberíamos de emocionarnos? Porque sabemos que Dios nos dio las emociones. Él nos formó con estas características para poder disfrutarlo a Él, para poder amarlo a Él, enamorarnos de Él, buscarlo a Él y usar nuestras emociones correctamente para decir: algún día mis ojos mirarán al Rey, algún día. Hasta ahorita hemos visto en parte, pero te tengo buenas noticias. Va a llegar el día que lo vamos a ver sin límites, lo vamos a ver ojo a ojo, lo vamos a ver su cara, vamos a estar reinando con Él, estaremos gobernando con Él en esta tierra. El Apocalipsis dice varias veces que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra con nuestro amado Jesús. Eso me emociona. Eso me emociona. Hay cositas en esta tierra que medio me emocionan también, pero no se comparan con saber que algún día yo recibiré la corona de justicia, como decía Pablo, segunda de Timoteo 4:8, y decía Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiero, ya antes de entrar en temática, decirte, no es suficiente saber que Jesús viene. No lo es suficiente, amados. No es suficiente tener entendimiento ahí medio vago de que algún día Jesús regresará por segunda vez. Mientras tanto yo me ocupo de mis asuntos. El regreso es asunto de Él. No, no funciona así. Porque dice a Pablo, yo amo su venida. Y a todos los que aman su venida, amar su venida va más allá que tener cierta información doctrinal únicamente en nuestra cabeza. Amar su venida es hacer una determinación profunda en el corazón de conocer y entender todo lo que tiene que ver con su regreso y cómo debo de prepararme yo para estar listo para Él, y que en ese día no nos ofendamos. Hay gente que se va a alejar ofendida cuando vean las dinámicas del regreso de Jesús. Hay gente que se va a espantar. Lucas 21 dice que los que no están preparados, que los que no están esperando, que los que vivieron para su carne, sus apetitos y para sus deseos, cuando vean todas las dinámicas del regreso de Jesús, habrá gente que desfallecerá por el temor de todas las cosas que sucederán en la tierra.
pero tú y yo no estamos llamados a ofendernos, ni a tener temor, ni a tener miedo. Más bien estamos llamados a vivir amando, esperando, clamando por el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 declara: todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y yo quiero que mis ojos sean parte de esos ojos que lo van a ver. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes anhelan ver ese día? Necesitamos vivir de esa manera. Ahora, retomando la temática que veníamos hablando acerca de Noé, el primer pasaje que quiero que veamos, quiero que lo apuntes. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 10. Lo voy a leer rápidamente. Y se trata de lo siguiente. Fíjate, el apóstol Pedro afirmó, el apóstol Pedro nos enseña que así como Dios juzgó al mundo antiguo, lo hará también en los últimos tiempos. O sea, viene un juicio para el pecado y viene un juicio para aquellos que desecharon la gracia y desecharon a Dios. Viene un juicio, pero de la misma forma que Dios guardó a Noé y a Lot para atravesar esos momentos, para atravesarlos en victoria, también Dios de la misma forma nos va a guardar a ti y a mí en los postreros días. Di un amén a eso y empieza a sonreír esta noche. No debemos de tener miedo acerca de la enseñanza de los últimos tiempos. Es algo que deberíamos de manejar tú y yo en nuestro vocabulario, sabiendo que es el combustible que nos mantiene de pie. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Tenemos que vivir con esta esperanza todos los días. Así que segunda de Pedro 2, 5 al 10 dice lo siguiente, lo leo rápido. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mira cómo dice la Biblia que eso quedó de ejemplo para otras generaciones. Verso 7 dice: y libró al justo Lot, al sobrino de Abraham, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Te das cuenta? Lot ya estaba asqueado de la perversión y de los pecados que había en esas ciudades. Y verso 9. Aquí quiero que tú tomes lo que Dios quiere hablar para ti. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Te das cuenta para quién es el juicio? Para toda esta gente que sigue la carne, anda en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Así que dice claramente la Escritura, de la forma que Dios no perdonó al mundo antiguo, trajo un juicio hacia ellos. De la misma forma, viene un juicio sobre la tierra, mis queridos hermanos. Algunos dirán: no puedo creer que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que quiere que todo mundo seamos salvos. Bueno, de hecho la palabra de Dios dice que sí, que Él es paciente para que nadie se pierda, pero que también la gente toma una decisión. Llega el momento que la gente se tiene que enfrentar en tomar una decisión, amados, y la gente, mucha gente en esta generación no quiere saber nada de Dios. Están rechazando la Biblia, están rechazando a Dios por completo, están rechazando el hecho de que Dios quiere gobernar en la vida de las personas, y eso los hace insensatos y vendrá grande pérdida para ellos. Ahora, en medio de la generación perversa de la cual vivió Noé, Dios lo guardó. Escucha, Dios lo guardó.
Es muy importante lo que voy a decir ahora. Dios no lo sacó de la tierra. ¿Te das cuenta? Dios no lo sacó de la tierra y dijo, bueno, voy a inundar todo y luego te regreso a la tierra. No, Dios lo guardó en medio del juicio, del diluvio. Dios guarda a Noé y a los suyos. 8 personas fueron salvas. Dios le advirtió de cosas que nunca antes Noé había visto. Y es lo mismo que Dios quiere hacer y está haciendo ahora con su iglesia. Están pasando cosas, escúchame bien, están pasando cosas que nunca antes habíamos visto y aún van a venir muchas otras cosas peores. Lo peligroso aquí, escúchame bien, querido amigo y hermano, lo peligroso aquí es que hay gente que todavía no cree que va a haber un anticristo. Hay gente que no cree que el anticristo es real. Hay gente que dice que todas las profecías del Nuevo Testamento, de Apocalipsis sobre todo, hay mucha gente que lo reduce solamente a simbolismos. Pero la Biblia no nos está diciendo, la misma Biblia interpreta la Biblia de tal forma que podemos ver que lo que dice en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, hermanos, es real y es literal. Viene un juicio. Hay gente que no cree que la iglesia pasaremos un tiempo complicado y difícil de persecución, amados. Ya es claro, lo hemos hablado en algunas otras sesiones, en las sesiones anteriores. El fuego de la prueba viene, el fuego de la prueba ya está. Muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo el día de hoy están siendo asesinados, despojados, destruidos sus bienes por la causa del nombre del Señor Jesucristo. No podemos decir, no, la iglesia no vamos a sufrir y no vamos a pasar ese tiempo. Sí lo vamos a pasar, sí vamos a atravesar eso, pero te quiero decir, dice la Biblia que será en victoria, será en triunfo, que de la manera que Dios guardó a Noé, tú y yo podemos ser preservados y guardados en fe. Y dice la palabra de Dios, me encanta esto, que nosotros podemos ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alguien puede decir un amén, alguien diga sí, alguien emociónese conmigo. Así que la gente no cree que las dinámicas negativas que van a venir o los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Hay gente que no lo cree. Pero yo quiero decirte, a partir de Apocalipsis capítulo 6, nos habla de los 21 juicios que Dios va a desatar, los cuales están divididos en 3 secciones. La primera sección son los sellos, la segunda sección son las trompetas y los 7 últimos son las copas de la ira de Dios. No voy a hablar de eso ahora, solamente quiero que lo sepas, que en algún momento lo podremos hablar y lo podríamos desmenuzar quizás. Pero necesitamos ser entendidos. Ahora, estamos tomando el ejemplo de Noé para prepararnos de la misma manera que Noé se preparó, de la misma manera que Noé fue obediente, de la misma manera que Noé se puso a trabajar, de la misma manera que Noé no fue negligente, sino fue entendido, fue obediente y su fe le fue contada por justicia. Yo creo que Dios está llamando y tocando la puerta de tu corazón esta noche para que respondas como respondió Noé, diciendo, aquí estoy, diciendo, hay muchas cosas que no entiendo quizás, hay muchas cosas quizás que no comprendo y que mi corazón dice, es difícil de entender, pero si somos obedientes, si somos entendidos, el Señor va a honrar esa obediencia y tú y yo seremos herederos de la justicia como lo fue Noé. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer mientras construimos arca para los nuestros y para otros? ¿Qué hacía Noé mientras él estaba construyendo el arca? Más o menos los estudiosos de la palabra de Dios dicen que el tiempo, un estimado de que Noé construyó el arca, fueron entre 100 y 120 años. Más o menos, entre 100 y 120 años. Tienes que recordar, algunos dirán, ¿tanto tiempo? Tanto, sí, mis amados. Simplemente recuerda que en aquellos días la gente vivía muchos años. No me voy a meter en eso, simplemente es
el tiempo más o menos estimado. Ahora, Noé, mientras estaba construyendo, día 1, día 2, año 1, año 2, llevaba 10 años, cada día, él no dejaba de advertir, de anunciar y de predicar que vendría un juicio de destrucción a la tierra. Pero, ¿sabes qué hacía Noé? Él era y anunciaba que había una oportunidad de salvación para entrar en el arca, que si la gente podía y determinaba entrar en el arca que él estaba construyendo, ahí obtendrían salvación, de ahí sería el lugar seguro y correcto para ser librados del juicio. Pero tú y yo sabemos cuál fue la respuesta de la gente. En lugar de acceder a obedecer y creer como creyó Noé, más bien ellos se levantaron en contra de Noé, y día tras día, año tras año, década tras década, mientras Noé seguía construyendo y seguía anunciándoles, la gente venía y se burlaba y hacían escarnio de Noé. ¿Te imaginas la burla que recibió Noé? Noé diciéndoles, va a llover, el Señor va a inundar todos se van a morir con las aguas que van a venir del cielo. Y la gente decía, ¿qué es eso? No sabemos ni qué es lluvia, nunca ha llovido sobre la faz de la tierra. La gente no entendía, no comprendía lo que Noé intentaba decirles. Seguramente Noé tampoco todo, pero Noé fue obediente. Pero Noé abrió su corazón, pero Noé y los suyos dijeron, vamos a seguir adelante. Y dice la Escritura que Noé se convirtió en un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Alguien que advierte, que anuncia y que predica que viene un rey. Tú y yo estamos llamados a ser pregoneros de justicia. Amados, ¿qué hacemos mientras esperamos que Jesús venga? Levántate como un pregonero de justicia. Tu familia, tus amigos, la gente cercana a ti, tu círculo cercano, la gente con la cual convives, necesita escuchar de parte de tu boca que tú te levantes, les hables, les adviertas, les digas que hay una arca que el día de hoy se llama Jesús. El arca el día de hoy se llama Jesús. Si la gente viene a Jesús, si la gente abre su corazón a Jesús, se arrepiente de sus malos caminos, solamente en Él podrán encontrar salvación. Hoy día Jesucristo, escúchame bien, Jesucristo es la respuesta. Él es el arca, Él es el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación. Amén. A pesar de las burlas de las cuales Noé y su familia eran objeto día tras día, eso no afectó para nada su determinación de ser obediente y hacer todo en fe. Dios nos está llamando a ti y a mí a que seamos obedientes y hagamos todo en fe. Aún recibe este mensaje que yo te estoy dando, preparar a la iglesia para los últimos tiempos. Recíbelo en fe. Hay gente el día de hoy que rechaza el mensaje de los últimos tiempos. Hay gente que dice, no tengo tiempo para eso. O como que esa no es mi onda de mensajes. O como que eso no me atrae a mí. No sé, no quiero equivocarme y decir alguna otra cosa, pero hay gente que este mensaje lo pone en segundo o tercer plano dentro de las prioridades de lo que hay que estudiar. Pero estoy muy contento que Dios está despertando. Dios está despertando a una congregación, a una generación de hombres y mujeres entendidos que dicen, vamos a ser obedientes. Sí, si Dios dice que nos preparemos, vamos a prepararnos. Preparar a los nuestros, preparar en nuestra casa, preparar a nuestros hijos, prepararnos nosotros y preparar una arca, y aunque esa, preparar arca para todos, para otros, para preservar esta generación. Amén. Así que por medio de esa fe, el mundo fue condenado, pero Noé fue hecho heredero de justicia. Hebreos 11, versículo 7, apúntalo por ahí. Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hay otra versión que dice con un temor obediente. Hay otra versión que dice Noé se puso a hacer el barco que Dios le dijo.
Me encanta eso. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú y yo podemos levantarnos en esta generación como estos pregoneros de justicia y poder recibir toda la advertencia de Dios para prepararnos y preparar a otros. A pesar de que estamos a la expectativa de que estamos viendo cosas que aún no se veían y que quiero decirte, vienen todavía muchas más que necesitamos entender y creer que son reales. Mis hermanos, es real lo que viene. Viene una tormenta real en el mundo. Ya estamos viviendo algunos comienzos de todo este sacudimiento que viene. Dice el Antiguo Testamento, de aquí a poco las naciones van a ser sacudidas. Y van a desear al deseado de las naciones. Y ese deseado de las naciones es Jesucristo, que viene en poder y en gran gloria. Y es mi Señor y es tu Señor. Amén. Seguimos, estamos aquí. Vamos a continuar. Ahora, algo que es un hecho, algo que es real y que no podemos negar, es que ya estamos viviendo como en los días de Noé. Por lo tanto, esta generación demanda y pide que se levanten los Noés de estos días. ¿Quiénes son los Noés de estos días? Hombres y mujeres que con entendimiento de lo que viene edificarán el reino con tres cosas. Las quiero decir, si puedes apuntar, apunta esto. Edificarán el reino con enfoque, con precisión y con efectividad. Lo voy a repetir, apúntalo por favor. Enfoque, precisión y efectividad para preservar generaciones y extender el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Mira, no me quiero desviar, pero aún una de las señales claras antes del regreso de Jesucristo lo dice Mateo 24:14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Uno de los detonantes para que sucedan todas las dinámicas del fin es que tú y yo nos pongamos realmente en nuestro papel de pregoneros de justicia y mensajeros del reino y precursores de los que llevan el mensaje, y nos pongamos las pilas para anunciar en esta tierra que hay un rey que viene, hay un Señor que viene, y que todavía el día de hoy tiene misericordia, tiene gracia derramada para todos. Su sangre en la cruz es suficiente y alcanza para toda la humanidad. No dejemos de hablar, no dejemos de decir, no dejemos de compartir. Mi hermano, usa todos los recursos que tengas a tus manos. Si tú tienes un podcast, tienes un blog, si tú escribes, si te gusta subir cosas en Facebook, si te gusta subir cosas en Instagram o TikTok, ¿sabes qué? Que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas a partir de ahora lo hagas con el entendimiento de que tú también puedes ser la diferencia y colaborar en el regreso del Señor Jesucristo predicando a otros. Me encanta, el apóstol Pedro dice, esperando y apresurando el regreso del Señor. No voy a hablar de eso ahora, pero es una riqueza, esperando y apresurando su regreso. Mateo 24:14, entonces este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, todas las etnias, entonces vendrá el fin. Pero son cosas que a veces no sabemos, no entendemos, no hacemos caso, o no nos predican, o no profundizamos. Y mi oración esta noche es que Dios despierte en ti el hambre por todas estas cosas. Seguramente, como yo te decía hace un momento, necesitamos tres cosas. ¿Qué te dije? Enfoque, precisión y efectividad. Así como Noé no entendía muchas de las cosas de las cuales Dios le estaba ordenando hacer, pero él determinó preparar arca con temor. Dios está buscando este tipo de obediencia y fe. ¿Qué busca Dios hoy? Obediencia y fe. De hecho, la Biblia, hay un pasaje que está impresionante, dice, porque el obedecer es mejor que muchos sacrificios. La obediencia.
Necesitamos un corazón obediente, amados, en esta generación, que nos levantemos con un temor reverente, no miedo, con un temor reverente que produzca en nosotros el deseo constante de prepararnos y preparar a otros. Si tú estás aquí, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás preparando para preparar a otros. Eso sucede y es una cadenita y es una bolita de nieve que va creciendo. Amados, tengo ya algunos años estudiando el final de los tiempos, el regreso del Señor Jesucristo, y cada vez más mi amor por Él es más grande y me consume por completo. Ha cambiado mi vida terrenal se ha echado a perder, en el sentido que lo único que anhelo es su regreso y es verlo algún día cara a cara. Pero esa esperanza en mí me produce, ¿sabes qué produce? Ser un mejor papá, ser un mejor esposo, ser un mejor marido, ser un mejor trabajador, ser un mejor amigo, porque tengo mi mirada puesta en lo eterno. Y cada vez que vemos más cercano a Jesús, nos convertimos o nos parecemos más a Él. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos parecernos más a Él. A medida que Él se convierte en nuestra obsesión santa y correcta, nos pareceremos más a Él y serás un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor esposa, una mejor hija, una mejor amiga, etcétera, etcétera. Necesitamos parecernos más a Él. El mundo necesita ver a Jesús reflejado en nosotros. Alguien está aquí conmigo y me pudiera decir un amén. Aleluya. Sea cual sea el área en la que tú te muevas o en la influencia que tengas, no dejes de ser pregonero de justicia y busca preparar a otros para la tormenta que viene, amados. No importa que solamente seas un padre de familia, muy probablemente muchos de ustedes nunca van a tener la oportunidad de pararse en un púlpito. Pero quiero decirte algo, no necesitas un púlpito para ser llamado un pregonero de justicia. No necesitas pararte en una plataforma y que te den las luces y cámaras para poder ser un pregonero de justicia. No, eso lo puedes hacer ya con tus hijos, con tu gente cercana. Hermanos, busquemos esto. Si tú eres líder, ministro de alabanza, ministro de adoración, eres ujier, eres pastor, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más los pastores? No dejemos de buscar el entendimiento de estas cosas. Solo se logrará el entendimiento de las últimas cosas. Solo se logra con oración y lectura de la palabra de Dios, mis amados. Entonces decía, necesitamos 3 cosas en este tiempo. Si alguien puede apuntarlas por ahí para que aparezcan en los comentarios, sería maravilloso. Enfoque, precisión y efectividad. Te voy a hablar de enfoque. ¿Qué es el enfoque? Necesitamos mantenernos enfocados en las instrucciones y en la palabra de Dios, más allá de lo que otros digan, más allá de lo que suceda, más allá de la opinión de otros, más allá de las burlas de otros, más allá del escarnio de muchos cuantos más, inclusive más allá de lo que a veces en la iglesia se dice acerca de nosotros. Necesitamos tener enfoque, enfocados, más allá de lo que suceda. Noé se mantuvo enfocado en todo el proceso de construcción. Repito, Noé se mantuvo enfocado en todo el proceso de construcción. Es increíble que Noé tenía algo en su mente y en su corazón y nada ni nadie lo detuvo. Aunque vinieran los que se burlaban día a día de él y escuchara todos los días de la gente que él estaba loco por lo que hacía, Noé se mantuvo enfocado. Había enfoque, él sabía qué hacer, él no estaba perdiendo el tiempo. Él veía a la gente, escuchaba la burla, escuchaba las injurias que venían hacia él y él dijo, esto no me va a desviar, me voy a mantener enfocado. Me voy a mantener enfocado. Están diciendo que estoy loco, pero estoy enfocado. Amados, para el mundo tú y yo estamos locos. Este mensaje es locura. 1 Corintios 1:18. Lo tengo aquí, te lo voy a leer. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio eterno, el evangelio del Señor Jesucristo, dice, es locura para aquellos que se pierden. Pero a los que se salvan,
Levanten su mano y digan, aquí estamos. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Amados, la palabra, el mensaje, esto que estoy hablando, para los que se pierden es una locura. Venían con Noé y le decías, estás loco. ¿Cómo estás construyendo un barco? El mar más cercano, Noé, a nosotros está a miles de kilómetros. No hay mar. ¿De qué hablas? Estás hablando de que va a llover, de que va a caer agua del cielo. Noé, estás loco, eso no existe. Pero Noé, inclusive viendo y quizás no entendiendo por completo todo, como repetí hace rato, Noé fue obediente y le fue contado por justicia. Estamos, mis hermanos, en el nivel de tomar una decisión. O somos obedientes o nos dejamos contaminar por lo que el mundo y por lo que Satanás quiere robarnos y destruirnos. ¿De qué tipo de personas vas a ser? Yo quiero pedirte y en el amor del Señor que tomes una decisión esta noche y digas, yo voy a ser de los valientes, de aquellos que se salvan. Esto es a nosotros, dice el Evangelio, es poder de Dios. Y Pablo decía, y no me avergüenzo de este evangelio, precisamente porque es poder de Dios para salvación de muchos. Esto es poder, amados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Mira lo que dice en Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? De su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En pocas palabras están diciendo aquí, Pedro, van a venir burladores, va a venir gente que te van a decir, ¿y a poco ya tú eres de los que estudian Apocalipsis? ¿A poco tú eres de los que predican el regreso de Jesús? ¿A poco ya todo el mundo se está poniendo apocalíptico? Ya todo el mundo está hablando de Mateo 24. Y esto nos llevaría a reflexionar. ¿Desde cuándo hablar y predicar la Biblia es malo? ¿Desde cuándo retomar el poder de las profecías es algo malo? La pregunta es aquí, ¿dónde y en qué punto la iglesia perdió la pasión por lo que dijo Jesús y por lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿En qué punto la iglesia se enfrió que hoy le dan más valor a un evangelio que se centra en el hombre? No quiero hablar mal, quiero que entiendan mis palabras, pero en muchas iglesias el día de hoy hay un mensaje enfocado en el hombre. Tú, tu éxito, tu esto, tu todo. Dios quiere llevarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere darte, Dios quiere tu casa, tu carro, tu éxito, tu desempeño, tu todo. Y hay evangelio que se está centrando en el hombre, y eso es humanismo. El verdadero evangelio no se centra en el hombre. El verdadero evangelio se sienta en Cristo viniendo y salvando al hombre. Cristo regresando por segunda vez para establecer su reino en la tierra. Amados, ¿en qué punto la iglesia perdió esa pasión por el regreso de Jesús? Tenemos que retomar eso y traerle el valor en nuestro corazón de lo que significa Él viene pronto y Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hay gente que se va a burlar, hay gente, no sé, de verdad, no tengas pena y no tengas vergüenza incluso compartiendo este video. Ay, no, es que me da penita que mis amigos vean que estoy compartiendo un video o una temática del fin de los tiempos. Van a decir que estamos loquitos y que somos unos, no sé, fanáticos religiosos. No, mis amados. No. Necesitamos retomar el poder que hacía de la iglesia del libro de Hechos, una iglesia poderosa que se levantaba en poder y venían milagros y sanidades y prodigios. Hermanos, de la misma manera que los primeros cristianos fueron preparados, fueron equipados, Jesús caminando con ellos, después viniendo el Espíritu Santo derramado el día de Pentecostés, sobre todo los preparó para ser explosivos en el poder del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos. El día de hoy
como esa promesa del Espíritu. Él vive en nosotros, amados. El mismo Espíritu que vivió en los apóstoles vive en ti. El Espíritu Santo ha sido depositado sobre ti, y eso nos equipa y nos prepara junto con la palabra y la oración y la búsqueda incesante del Señor. Nos está preparando para vivir las dinámicas del libro de Apocalipsis y ser vencedores y victoriosos en medio de esos tiempos. Pero necesitamos levantarnos y rechazar todo tipo de distracción. Noé fue enfocado. Noé no se distrajo. Noé fue hacia adelante. Amados, deberías de escribir esta frase en tu teléfono como fondo de pantalla, o escribirla en un papel y pegarla en tu refrigerador o en tu puerta o en tu espejo en el cual te peinas en la mañana, y que dijera: este día estaré libre de todo tipo de distracción. Que dijera una frase: este día me voy a guardar de todo tipo de distracción. Si hay algo que el enemigo, escúchame bien, que el enemigo no va a venir en la noche a jalarte los pies y espantarte, pero sí va a proveer todo aquello que pueda distraerte y pueda robarte tiempo muy valioso para que tú puedas tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. El arma más efectiva de Satanás en contra de aquellos que anuncian el mensaje de Jesús es la distracción. La distracción podrá robarnos el enfoque, y si hay mucha distracción, eso provocará la caída y el enfriamiento de muchos. Hermanos, vive enfocado, vive enfocado. Si tienes ahí a alguien junto a ti, no sé quién sea, tu mamá, tu esposo, tus hijos, dile: tenemos que vivir enfocados. Yo les digo a todos ustedes, queridos amigos y hermanos, y los que van a ver este video después: mantente enfocado, evita estar distraído. Mira, quiero decirte algo rápido. Necesitamos evitar estar distraídos aún con falsas profecías. Les cuento algo rápido. Estos días pasados vi un video de una persona. Es un maestro, desde luego es un maestro falso, es un falso maestro. Si no me equivoco, es de Chile. Y él estaba diciendo, y él estaba asegurando, escucha bien lo que te voy a decir. Este hombre subió un video a YouTube y estaba diciendo: el 12 de abril es el día del arrebatamiento de la iglesia. El 12 de abril, él se atrevió a ponerle fecha. Él se atrevió a poner una fecha. Él se atrevió a decir: el 12 de abril el Señor Jesucristo regresa por su iglesia. Yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Va a regresar el 12 de abril? Evidentemente no. Evidentemente no, amado. Tienes que recordar algo. Mantente enfocado. ¿Qué dice la Biblia? Dice: porque el día ni la hora nadie lo sabe, dijo Jesucristo, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero aún la enseñanza bíblica completa es que evidentemente tú y yo no conocemos ni conoceremos el día ni la hora, pero la Biblia sí dice que podríamos ser entendidos en la temporada de su regreso. Mateo 24 nos dice cómo será la temporada antes de su regreso. Lucas 21, Marcos capítulo 13, el libro de Daniel del capítulo 7 al capítulo 12, los profetas, dice a detalle que tú y yo podríamos ser entendidos, amados. Hay dinámicas que tienen que ocurrir antes de su regreso. Luego vamos a hablar de eso. Pero nadie puede atreverse a decir un día, ni una hora, ni absolutamente nada. Solamente eso está en el corazón del Padre. Y tú y yo necesitamos ser entendidos. ¿Alguien está aquí? Me dice un amén. Hermanos, de verdad que sí, es necesario. Evitemos estar distraídos con todo tipo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falso entendimiento. Mantengámonos enfocados, escucha bien, en la belleza de Jesús y en su plan para lo que viene. Cuando estamos enfocados en la belleza de Jesús y en el plan para lo que viene, eso nos librará de las dinámicas negativas de los días de Noé y evitar que eso corrompa nuestro corazón y nos contaminen. Amados, escucha bien, estamos viviendo un tiempo de urgencia, pero aún la clave en medio del tiempo de urgencia
no es hacer más, sino enfocarnos en lo importante. Y estamos hablando hoy de enfocarnos en prepararnos, preparar una arca, preparar arca para los nuestros, preparar a nuestros hijos, preparar a los niños pequeños y decirles, ¿saben qué? Ni el superhéroe más grande de todo el universo de Marvel se compara con aquel que viene descrito en Apocalipsis capítulo 19, con ojos de fuego, sale una espada de su boca, tiene sus cabellos blancos como la nieve, sus pies son como de bronce, y dice a un Habacuc que rayos brillantes salían de su mano porque ahí estaba escondido de su poder. Al momento del regreso del Señor Jesucristo, amados, será algo glorioso, maravilloso, impresionante. Muchos van a morir por la expectativa de lo que están viendo, pero tú y yo estamos llamados a estar enfocados, a perseverar, a decir, ven Señor Jesús, a preparar nuestros corazones y no desenfocarnos. Dile a alguien, no te desenfoques. Necesitamos vivir enfocados. La segunda dinámica que te dije es precisión. Escribe ahí precisión. Una vez que estás enfocado en lo que viene, necesitamos edificar con precisión. Tú y yo necesitamos edificar con precisión. No es suficiente, no era suficiente que Noé solamente hiciera el arca. Si esa arca, escucha, si esa arca no estaba hecha de acuerdo al diseño, de acuerdo a las estrictas órdenes que Dios le dio a Noé, esa arca, ese lugar seguro, no resistiría la tormenta. Necesitamos seguir las instrucciones con precisión. Repito, necesitamos seguir las instrucciones con precisión. Dios le dijo a Noé todo a detalle de cómo quería esa arca. Le dijo qué tipo de madera, le dijo de qué tamaño, le dijo todo, le dio el detalle, le dio el diseño, le dijo haz aposentos. Tal madera la vas a calafatear por dentro y por fuera, de tantos pies de largo, tantos pies de ancho, tantos pies de alto, etcétera, etcétera. Vas a ponerle una ventana, le vas a poner la puerta aquí. Dios se toma cuidado de los detalles. Dios se toma cuidado de los detalles y Él quiere que tú y yo vivamos enfocados. Y si tenemos enfoque, seremos precisos. ¿Alguien quiere ser preciso? Abraza el enfoque primero, no te distraigas. Número 2, enfoque en los detalles. Los que edifican, escucha, los que edifican para su generación son personas precisas en las instrucciones. Seguir al pie de la letra las ordenanzas de Dios para esta última generación. Escúchame bien, quiero que participemos aquí, de alguna forma. Apunté solamente 5, son 5 instrucciones que nos da el Señor de cómo prepararnos, de cómo preparar arca para los nuestros, de cómo prepararnos y preparar a otros. Apunté algunas nada más. Si Dios te está mostrando hoy y trae a tu corazón alguna otra, la puedes escribir. Por ejemplo, una de las instrucciones precisas que dijo el Señor, dijo, no menosprecien las profecías. Y eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No menosprecien las profecías. Inclusive un versículo anterior a este versículo de Tesalonicenses dice Pablo, no apagues al espíritu. Amados, eso está increíble porque de alguna manera, escúchame bien, la gente que menosprecia las profecías termina apagando el espíritu en su vida y aún hay iglesias donde el espíritu ha sido apagado, donde no hay un poder evidente en la palabra y en la revelación, porque hay gente el día de hoy que ha menospreciado las profecías y dice Pablo, si tú haces eso terminas apagando al espíritu y lamentablemente hay muchos lugares que están muertos, amados, pero yo creo, Dios está levantando una generación nueva, alguien que dice, vayamos a ver, ¿qué dijeron los profetas? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron acerca de los últimos tiempos? ¿Cómo debemos prepararnos? Número 1, primera instrucción, no menosprecien las profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Otra instrucción,
Otra instrucción. La Biblia dice velar, orar y ser sobrios. Repito, velar, orar y ser sobrios. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Instrucción número 3, instrucción precisa. ¿Qué más dice la palabra? Tenemos que leer, oír y guardar las profecías descritas en el libro de Revelación. ¿Cuál es el libro de Revelación? A esta altura ya deberías de saber. A esta altura tú y yo ya deberíamos de saber cuál es el libro que se le llama la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es? Alguien que lo escriba aquí rápido y tengo un regalo para ellos. ¿Cuál es el libro de la revelación de Jesucristo, amados? ¿Quién es el primero que puede responder? El libro de la revelación. El libro de la revelación de Jesucristo, ¿cuál es? Estoy esperando la respuesta. ¡Eso! Daniel, ya, un regalo. El libro de la revelación de Jesucristo es Apocalipsis, evidentemente. Amados, Almita, amén, Apocalipsis, que me encantan las respuestas. Así es, Jessy Dueña, sí, Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Entonces, si estamos hablando de las instrucciones precisas, Apocalipsis 1, versículo 3, me encanta ese versículo, dice que bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Leer, oír y guardar. Leer, oír y guardar. En pocas palabras está diciendo, invierte tiempo, escucha más mensajes de Apocalipsis, ponte a leer, no entiendes, vuelve a leer, pide dirección del Espíritu Santo. Yo te he dicho siempre, infinidad de veces, si tienes una duda, una pregunta, algo en lo que yo te pueda ayudar para destrabar, quizás te atoraste en la lectura, estoy para servirte. Amados, pero con tristeza puedo decir también, ¿sabes qué? ¿Cuál es el libro menos leído en la iglesia? ¿Sabes cuál es el libro menos estudiado en la iglesia? ¿Sabes cuál es el libro menos predicado en la iglesia? ¿Cuál crees que es? Evidentemente el libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es el libro menos predicado, menos leído y menos estudiado. Satanás parece que ha ganado la batalla por mucho tiempo, pero eso está cambiando, Mi oración por ti es que Dios despierte hambre en ti por estudiar, por abrazar el libro de Apocalipsis. Hay un deleite, hay una emoción increíble cuando te sumerges y conoces a Jesús descrito en Apocalipsis y conoces su plan redentor, su plan de juicio, su plan para venir y traer su justicia a la tierra y cómo describe ahí, cómo será en su regreso, etcétera, etcétera. Es impresionante. El libro más emocionante de la Biblia, Satanás lo ha hecho ver como el libro menos entendido o el de más confusión a los cristianos, pero no, vamos a recuperar lo que quizás la iglesia perdió por estar distraída. Y hoy estaremos enfocados y hoy seremos precisos. Hermanos, vayamos a estudiar el libro de Revelación. Otra instrucción, estamos hablando de ser precisos en las instrucciones. Tener entendimiento de los tiempos y compartir a otros el mensaje. Eso está Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3, hay una profecía que dice que habrá gente de entendimiento que resplandecerá y compartirán y llevarán a otros el mensaje de los últimos tiempos. Necesitamos tener entendimiento de los tiempos, amado. No vas a tener entendimiento de los tiempos ni de las dinámicas del regreso de Jesús si te la vives distraído todo el tiempo. Párale un poquito a Netflix. Párale un poquito a YouTube, párale un poquito a las redes sociales, párale un poquito y empieza a cultivar entendimiento y a ir profundo para que tu corazón se encienda, amados. Tu corazón se necesita entender. ¿Sabes qué sería
de tu comunidad, de la gente que está cercana, si algún día tú dijeras, algún día yo escuché a un pastor que se llama Noé Campos y uno de sus mensajes fue de bendición para mí, y que a partir de ahí tú decidieras sumergirte en esta temática de los últimos tiempos y que de repente tú te encuentres ahora enseñando este mensaje a otros. Yo creo que va a valer la pena. Va a valer la pena. Contágiate. Si hubiese que contagiarse de algo, yo te diría, contágiate de esta hambre, contágiate de este deseo de tener entendimiento y de ser usado como una voz en estos tiempos. Somos precursores. Dice la Biblia que estamos llamados a ser heraldos, aquellos que anuncian, que llevan un mensaje. Amados, otra instrucción, estamos hablando de instrucción. Aleluya. Aquí Dani puso un mensaje. Voy a leer el mensaje de Dani. La mentira del diablo que dice a las gentes es que Apocalipsis es el libro del fin del mundo, cuando en realidad es el libro que describe de forma impresionante la persona de Jesús, su plan, la adoración que le debemos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén a tu mensaje, Dani. Pónganle me gusta al mensaje de Dani. En esencia eso es el Rey viniendo. El Rey viniendo a la tierra, trayendo su justicia. Wow, y tú y yo gobernando y reinando con Él por los siglos de los siglos. Amados, hay una gran riqueza que viene. Una instrucción más. Dije que puse 5 instrucciones, rápido. La última es tener cuidado y rechazar todo espíritu de engaño. Tener cuidado. Y tenemos que rechazar todo espíritu de engaño. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Verso 1 al 3. Yes, y dueñas, dejemos de estar dormidos con los placeres de este mundo. Sí, digo amén a eso. Amados, necesitamos estar enfocados. Necesitamos ser precisos. Si tú estás enfocado y eres preciso, hermano, de verdad, no vas a darle oportunidad a tu carne de ser satisfecha, ni los deseos de tu carne, ni los deseos de tus ojos, ni la vanagloria de la vida, porque todo es vanidad, dice Eclesiastés, porque todo pasa, todo es pasajero. Estamos llamados a poner nuestra mirada en lo eterno y en el Rey que viene, amados. Él tiene que ser lo primero y lo último para ti. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, y Él viene como un Rey a tomar las naciones de la tierra. El Rey viene pronto, el Rey está viniendo. Necesitamos despertemos. Ya escuchamos aquí las instrucciones. Para poder ser precisos, necesitamos apegarnos a las instrucciones de Dios. Ya di los textos. Y el último punto del que estamos hablando, de cómo se movió Noé, es efectividad. Primer punto fue enfoque. Número 2, precisión. Y número 3, efectividad. La generación de Noé es efectiva. Nuestra generación, como estamos viviendo ya las dinámicas muy similares o más terribles que la generación de Noé, estamos llamados a ser efectivos. Y necesitamos que el enfoque y la precisión puedan fluir y podamos ser efectivos. A medida que vivamos enfocados y tengamos precisión, vamos a ser efectivos. Amados, es como alguien que está aprendiendo a manejar bicicleta. Yo creo que aquí todos aprendimos a manejar bicicleta, o la gran mayoría. Y hay un pastor que me encanta el ejemplo que él pone, y él cuenta que estaba enseñando a su hija de 5 años o de 6 años a andar en bicicleta. Dice que se subía la niña a la bicicleta y empieza a andarle ahí. Tú sabes cómo vas, de repente vas así. Entonces los niños se distraen fácilmente. Entonces dice que la niña pedaleaba 2, 3 pedaleadas y que de repente pasaba una mariposa. La niña volteaba a ver a la mariposa y se distraía y se caía. Se ponía de pie y otra vez, no te distraigas. El papá le decía, el pastor le decía, no te distraigas, enfócate.
Entonces la niña iba y de repente pasaba un pajarito o un perro, y con todo lo que pasaba en medio del camino de la niña, ella se distraía y terminaba en el suelo, terminaba golpeada, terminaba con raspones, terminaba con un moretón, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa en la vida real, amado. Si no te quieres caer en tu vida espiritual, mantente enfocado. Y el pastor le dijo a su hija, escúchame bien, vas bien, pero si no te quieres caer, enfócate. Si no quieres caerte, aunque pase un elefante volando, no te distraigas, mantente enfocada con tus ojos en el camino, con tus ojos en la ruta, con tus ojos y tus manos bien agarradas de ese manubrio, y sigue pedaleando hacia adelante. Tú y yo tenemos que tomar mucho de ese ejemplo hoy, y yo quisiera retomarlo y sacarle el valor espiritual que eso representa esta noche para ti y para mí, y decirte, sigue pedaleando, hermano, sigue hacia adelante, sigue con tus ojos puestos en la meta y en el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. No te distraigas, no te distraigas, pase lo que pase enfrente de tus ojos, pase lo que pase en las noticias y en el mundo, porque viene y se va a poner más terrible todavía la situación. Que eso no te distraiga y no termines tirado en el suelo. Levántate, yo te digo hoy, levántate, sigue avanzando. Dijeron esto de mí, dijeron aquello, no me saludaron. Hermano, deshazte de toda esa distracción y sigue adelante pedaleando hasta la meta, hasta que podamos escuchar la séptima trompeta que dice ahí Apocalipsis capítulo 11. Qué increíble, hermanos. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene pronto. Amén. ¿Cuántos pueden decirme un amén ahí en su casa? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Apocalipsis 11 del 15 al 19 describe el sonar de la última trompeta, que representa el regreso en gloria del Señor Jesucristo. Si tienes a alguien ahí junto a ti, dile, sigue pedaleando y no te distraigas. Se entiende el ejemplo, ¿verdad? Sigue avanzando, sigue caminando, sigue leyendo, sigue orando. Y cuando pueda, sigue viendo los videos que yo con mucho cariño y mucha humildad transmito, para que tú seas entendido y puedas madurar y recibir entendimiento. Efectividad. Necesitamos volvernos efectivos en lo que Dios nos asignó. ¿Qué es lo que Dios te asignó? No nos preparamos en el final de los tiempos para ganar discusiones escatológicas. Escúchenme bien, les voy a decir algo con todo cariño. Muy probablemente muchos aquí tenemos diferentes conceptos de lo que es la escatología como tal. ¿En cuándo viene el Señor? ¿Y cuándo es el rapto? ¿Y cuándo es el arrebatamiento? ¿Y el milenio? Bla, 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 bla. Hermanos, puede haber diferentes posturas, pero lo que es cierto es que Jesús viene. Lo que es cierto, Él viene. Dani dice, Carmen sabe bien de esas caídas en bicicleta. Pero aprendió la lección, Carmen, seguramente. Y ahora hay que llevar esto al plano espiritual y decir, vamos hacia adelante. Hermanos, no permitamos o no dejemos o no nos preparamos en los últimos tiempos para ganar discusiones escatológicas. No nos preparamos en los últimos tiempos para producir ideas innovadoras y para obtener más fama o reconocimiento. No. El objetivo es preservar una generación y prepararla para mantenerse firme y de pie hasta el final. Alguien escriba eso. Firme y de pie hasta el final. Firme y de pie hasta el final, y yo le añadiría hoy, y lleno de fe y obediencia, como fue Noé en su generación. Amén. Y termino con esto. Estamos hablando de ser efectivos. Hay dos fuentes que son las principales proveedoras de efectividad. Y son las siguientes: carácter e intimidad. Lo repito, las dos fuentes que sin duda proveen efectividad de nosotros es carácter e intimidad. Necesitas levantarte tú
hombre y mujer, joven, adolescente, lo que seas, con carácter e intimidad. ¿De qué estoy hablando? Se necesita una iglesia llena del carácter de Cristo, que sabe decir no cuando es preciso decir no, y que sabe responder positivamente al llamado de Dios a estar preparado en todo tiempo y a toda hora. Tú y yo estamos llamados a estar preparados en todo tiempo y a toda hora. Somos entendidos, somos preparados, nos levantamos. Hermano, desarrolla carácter. Termino con esto, carácter. Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y está hablando del regreso del Señor. Esa parábola está hablando del regreso de Jesús, del novio. Dice que hubo 5 prudentes que tenían suficiente aceite en sus lámparas, pero que había 5 insensatas que no tenían el suficiente aceite. Y dice el Señor, o dice la Escritura, Mateo 25, que las insensatas se les hizo fácil pedirle aceite a las otras 5 que sí habían preparado. Denos tantito aceite. Se oía, ahí viene el novio. Mateo 25:6 es la voz que despierta a la iglesia en los últimos tiempos. He aquí, viene el novio. Y sabes, esa voz está escuchando. He aquí, ya viene el novio. Y las que prepararon aceite tenían todo listo, pero las que no, les hizo falta, esa lámpara se apagó. Y las que no tenían les dicen a las otras, nos dan de su aceite. Pero las que estaban preparadas y eran entendidas en los tiempos les dijeron no. No podemos darles, porque si les damos de nuestro aceite, nos va a faltar a nosotros y también a ustedes, así que mejor porque no van a comprar. Y dice que se fueron a intentar comprar aceite, pero cuando regresaron se cerró la puerta, se realizaron las bodas y ellas se quedaron fuera de la celebración. Necesitamos carácter, y me encantan estas 5 vírgenes prudentes que tuvieron carácter de decir, no podemos dar. Yo te estoy llamando y estoy cerrando esta enseñanza con la intención de que tú y yo desarrollemos carácter. Tengamos la capacidad de decir no. No a la tentación, no al pecado, no a la distracción, no a tanto entretenimiento, no a vivir embriagados del vino de este mundo, no a vivir bajo delitos y placeres y pecados y distracciones. Hermano, diga no. Cuando tenga que decir no, no le dé like ahí a su teléfono. Diga no le ponga play a lo que no tiene que ponerle play. No veas lo que no tienes que ver. No caigas en conversaciones en las que no tienes que caer. Di no a todo aquello que te reste tiempo para ser efectivo, preciso y enfocado. Dile no. Dios está preparando a una generación que viva enfocada y que sepa decir no, que tenga carácter e intimidad. Amados, se está escuchando la voz del novio. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Las que tuvieron carácter pudieron tener intimidad con el novio y celebrar las bodas. Necesitamos abrazar eso. Necesitamos abrazar eso. Estamos hablando de prepararnos, preparar a la iglesia para los últimos tiempos. Voy a cerrar la enseñanza. Enfoque, precisión y efectividad. Tú puedes vivir enfocado, preciso y tener efectividad en lo que tú haces. En tu casa, en tu ministerio, puedes ser enfocado, preciso y tener efectividad para preparar a una generación para el regreso de Jesús. Tú puedes ser una voz que prepara a los tuyos. Solo Dios sabe si Dios, es que Dios te quiere usar y te puede usar a ti. Lleva este mensaje, compártelo con tus amigos, con tus hermanos, en las cenas en casa. Hermanos, lamentablemente el libro de Apocalipsis no es un tema de conversación. Trae la conversación. Hablemos del regreso de Jesús, que nuestro corazón brinque de pasión por su regreso, como decía Pablo. Amo su venida, amemos su venida. Termino diciendo, vive enfocado, preciso y en efectividad. Y eso provocará y eso hará que tú y yo seamos entendidos y podamos preparar a otros.
A Noé le fue contado por justicia y fue heredero de justicia, de acuerdo a Hebreos 11, versículo 7. Amén. Alguien diga un amén ahí fuerte, dé una palma, diga algo. Lo repito siempre, si estuviéramos en un auditorio grande y yo los viera a todos, diríamos de un grito de júbilo, de alegría, aplauda, de palmas, pero que se muestre, que se vea que usted ama el regreso de Jesús. Aleluya. Llegamos al fin, mis amados amigos y hermanos. Gracias por conectarte esta noche de todo corazón. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti, para los tuyos, para tu casa. Y también soy muy insistente, muy insistente. Luisa dice, tenía miedo de ese libro, pero ahora no. Ya no, ahora cuando no. Gracias, Luisa. ¿Qué? Es que eso lo hace la palabra. Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, Dani. Me bendice lo que estás contando. Qué bendición, amados. Que Dios siga usando tu vida. Tú puedes ser un mensajero. Tú puedes ser un heraldo. Lleva el mensaje. José Manuel, pastor, no sé si estuviste toda la enseñanza, pastor, ojalá y sí. Te mando un gran abrazo, José Manuel, amigo, Dios te bendiga. Crecimos juntos en la primera congregación en Betel, en la unidad Morelos, segunda sección con el pastor Joel García. José Manuel, qué gusto verte conectado. Pastor José Manuel, increíble que ahora encontrarnos y hemos crecido. Y ahora servimos al Señor. Te mando un abrazo a ti, a los tuyos. Gracias a todos, gracias a todos. Almita dice, estuvimos en familia escuchando el mensaje. Mi hijo, mi esposo y yo. ¡Wow! Almita me bendice. Oh, gracias a Dios, que Dios haga la obra, que Dios haga la obra en ustedes. Abracen el mensaje. Por favor, compártanlo. Compartan el mensaje. Aquí no hay de que una ofrenda, su diezmo. No. Lo único que sería suficiente para mí es que dale like al video y compártelo, envíaselo a alguien. Les tengo noticias. De un tiempo para acá el almacenaje en Facebook ha cambiado. Por lo tanto, yo recibo notificaciones que mis videos solamente se almacenan alrededor de un mes en mi muro. Se quedan solamente un mes en el muro. Por lo tanto, compártelo, envíalo. Este mes, solamente este video va a estar ahí, solamente un mes. Envíalo, compártelo. Eso me ayudaría mucho a extender el mensaje de la palabra de Dios. Dice, mis suegros escucharon la palabra y mis cuñadas les mandan saludos, pastor. Qué bendición. Dulce, mándale saludos de regreso a todos allá. A tus suegros, Benito, Ofe, las cuñadas, todos, qué bendición. Mami, gracias mami por tus palabras. Gracias Claudia Álvarez, gracias. Amigo José Manuel Pastor, gracias, Dios les bendiga, gracias, compártanlo. Vamos a orar, ¿ok? Yo sé que ya es tarde, sábado, hay cosas que hacer, algunos ya quieren ir a ver el fútbol, lo entiendo. Oramos, nos despedimos, vamos a gracias. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que podemos abrir la Biblia, tu palabra y hablar de estas cosas. Enciende el corazón de cada uno para que amemos tu venida. Señor, que algo que nos identifica sea estar velando, orando por tu regreso, Señor, y estar preparados y listos para ese gran día. Señor, aviva nuestros corazones para ser proclamadores del día grande del Señor. Preparar arca para los nuestros y otros, Señor. Danos entendimiento en tu palabra y quita todo temor acerca del fin de los tiempos. En el nombre de Jesús, será un tiempo glorioso cuando tú reines en la tierra y reinemos contigo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús bendigo a cada hermano, hermana, mis amigos que se conectaron y los que verán esta enseñanza después. En cada ciudad y en cada país donde se vea esto, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, qué linda noche. Jessy dice, todos juntos comiendo el cordero. Amén, comiendo el cordero. Jessy Dueñas, Dios les bendiga. Cuñadita preciosa, salúdame a todos. Hermano Servando, gracias Dulce. Gracias a todos, les amo mucho. Gracias Dani. De verdad, gracias. Primero Dios
Nos veremos el próximo sábado. Oren por mí, oren por mí. Que Dios nos dé más sabiduría y entendimiento. Vicky Bell, bendiciones. Gracias por tu mensaje. Próximo sábado a las 9 de la noche. Seguimos con la sesión número 7. Sesión número 7. Muy probablemente lleguemos a 10 sesiones nada más. O a lo mejor lo extendemos, no sé. Vamos a ver. Pero lo que sí es seguro, te espero el próximo sábado a las 9 de la noche con la sesión número 7. Amén. Dios les bendiga, les amo mucho. Soy su amigo el pastor Noé Campos. Les mando un abrazo desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. Dios les bendiga y que mañana en las reuniones de sus congregaciones, Dios les hable, les bendiga y adoren al Señor con todo su corazón. Gracias, hermana Claudia. Gracias, Dani. Gracias a Vicky Ávila. Dios les bendiga, nos vemos, que descansen, que tengan buenas noches. Mami Blanca Quiroz, un abrazo también para ti, te amo mucho. Amiga Luisa, Dios te bendiga. Niki, bendiciones, servando a todos. Descansen, buenas noches, ya váyanse a cenar, váyanse a comer taquitos. Si alguien va a ir a comer taquitos, se echan unos a mi salud, unos taquitos al pastor con una coca fría, ¿vale? Dios les bendiga, les amo. Gracias, Dani, gracias. Amén, amén. Nos vemos el próximo sábado. Descansen, buenas noches. Dios les bendiga. El Señor con ustedes. Bye.